Bueno, pues vamos a continuar con la segunda ponencia, a ver si cierran la puerta y calmamos. Vale. Bueno, pues nuestra siguiente ponencia va a versar sobre la infraestructura para la realización de la prueba del VIH en entornos comunitarios versus entornos no comunitarios. Para ello, bueno, pues tenemos el honor de contar con una gran ponente, que muchos ya la conoceréis, es Olivia Castillo Soria, jefa del área de prevención del Plan Nacional sobre el SIDA. Y bueno, como ella es buena ponente, sabe respetar bien los 45 minutos de charla, ¿te parece bien? Y 15 minutillos para el debate. Total, es una profesional, ella sabe hacerlo bien. Así que, todo tuyos. Yo corro como una gacela. Bueno, yo la verdad es que me quedé realmente perpleja cuando vi el título de lo que tenía que hablar, porque dije, corcho, ¿yo qué cuento? Porque realmente hay una legislación básica del Estado, pero luego cómo se montan las estructuras tiene legislación propia en cada comunidad autónoma. Entonces no hay a veces muchos puntos o hay menos puntos en común de lo que quisiéramos que hubiese. No obstante, me he pasado, a ver dónde vamos atrás, pues sí que hay un montón de legislación que regula el tema de las infraestructuras sanitarias o no sanitarias que realizan actividades sanitarias. Desde la Ley General de Sanidad, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, la de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. La Ley de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias también tiene que ver, porque dependiendo del tipo de test lo podrá realizar un profesional u otro. Evidentemente, como se hacen registros, pues tenemos que tener en cuenta también la Ley de Protección de Datos de carácter personal, la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente, porque bueno, pues las pruebas son voluntarias, confidenciales, anónimas o no, pero es el paciente el que decide si quiere hacérselas o no. Y también tenemos que tener en cuenta la legislación de productos sanitarios para diagnósticos in vitro. Los test rápidos de VIH pues son test bueno, no exactamente diagnóstico, pero al ser de diagnóstico in vitro son test de screening y están también afectados por este tipo de legislación, que lo que hace es establecer las condiciones de comercialización de este tipo de productos, que tiene que ser a través, como sabéis, de un marcado CE. Y por fin, pues también, dependiendo del tipo de test que se utilicen, pues interviene la ley y el Real Decreto que hace el reglamento básico de residuos tóxicos y peligrosos. O sea, que aquí hay un montón de cosas que intervienen en lo que es la infraestructura para hacer las pruebas. La legislación define lo que es un centro sanitario, que viene a ser un conjunto organizado de medios, técnicos gestionados por profesionales sanitarios capacitados que realizan actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Y estos centros pueden ser centros diagnósticos que van a hacer diagnósticos analíticos o por imagen, que van a estar fundamentalmente gestionados por profesionales sanitarios especialistas en análisis clínicos, etcétera, etcétera. Hay unidades móviles de asistencia sanitaria que trasladan estos medios personales o técnicos a distintos lugares donde ofertan una determinada actividad sanitaria, y luego hay otro tipo de centros especializados, pues centros, laboratorios más en concreto, centros específicos de prueba, y todos lo que no están son ni centros diagnósticos ni centros móviles. También
La misma legislación define lo que es un servicio sanitario y un establecimiento sanitario. El servicio sanitario es una unidad asistencial que tiene una organización diferenciada y que está dotada de recursos técnicos y profesionales para realizar actividades sanitarias específicas. Pues los centros de salud, los hospitales son centros sanitarios. Y luego hay otra categoría que son los establecimientos sanitarios, que sí que son igual un conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en los que profesionales capacitados, ya no hablamos de profesional sanitario específicamente, ni médicos, ni ATS o DUEs, sino un tipo de personal capacitado puede realizar determinadas actividades, como por ejemplo la dispensación de medicamentos o de productos sanitarios. Y el ejemplo típico de este tipo de establecimientos son las farmacias, que sí que es cierto que son centros privados de interés público, pero al ser de interés público están sujetos o sometidos a las disposiciones o regulaciones que establezcan las comunidades autónomas. Por eso las farmacias son uno de los primeros agentes de salud que hay en la comunidad. Y muchísimas farmacias participan en montones de programas de salud pública. La realización de la oferta de la prueba en farmacias es una de estas actividades que se enmarcan dentro de los requerimientos de las comunidades autónomas, que son las que establecen los programas, que además tienen unos criterios súper específicos. Además de decir, bueno, qué categoría o qué tiene que cumplir mi establecimiento, porque puede ser un centro sanitario, un servicio sanitario o un establecimiento, hay otro aspecto y es el tipo de asistencia que se va a dar en estos centros. Entonces, hay varias categorías que tienen relación con los diagnósticos y, bueno, pues son centros de obtención de muestras. Puede ser un centro de salud que ellos no procesan las muestras que obtienen, simplemente las extraen, las etiquetan, identifican, conservan, mantienen y luego derivan al laboratorio donde va a ser realmente la muestra procesada. Pueden ser centros de análisis clínicos. Ahí sí que además de obtener la muestra, se procesa y se analiza. En los centros de análisis clínicos, evidentemente, siempre va a tener que haber profesional especializado en este tipo de tareas. Y tiene también, bueno, pueden ir enfocados hacia la prevención de la enfermedad desde el momento en que se hacen test de screening, no solo de VIH, sino de otras muchas enfermedades. Y luego hay una categoría, que es una categoría abierta, que son otras unidades asistenciales que están bajo la responsabilidad de profesionales titulados o habilitados, aunque no sean específicamente profesionales sanitarios y que no están regulados por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Estas personas llevan a cabo, mediante una cualificación, actividades sanitarias que son relevantes para la salud pública, que sería el caso de los centros comunitarios. Entrarían en esta categoría dependiendo también de otros factores que son los que vamos a ver ahora. Y tienen que ver con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, porque ella establece que si se utilizan sangre o hay interacción con sangre, contacto con muestras de sangre, tienen que ser realizadas por profesionales sanitarios. Mientras que, puesto que la sangre es un fluido que está considerado como de riesgo biológico. Mientras que si el test se hace en fluido oral, los residuos son asimilados a residuos sólidos urbanos y entonces no requeriría nada más que ese profesional cualificado o habilitado. Pero si nos vamos a la otra legislación que os decía que tiene aquí también mucho que ver, que es la de la comercialización del producto in vitro, es decir, la comercialización del test rápido,
Es decir, que en España la mayoría de los test rápidos están comercializados para uso por profesional sanitario. Sí que es cierto que mediante la salvedad que hablábamos del establecimiento sanitario con la categoría 1.900, que podía ser un profesional cualificado, no podemos considerar que los fluidos orales, mientras sea un profesional cualificado, pueden ser desarrollados por ellos. O sea, que el marco no está realmente preparado, ni da una receta clara, ni buscas muy claramente, tienes que revisar un montón de legislación satélite, que aquí ya no he mencionado porque solo he mencionado la normativa más general, pues no tenemos una llave de decir, oh, mira, aquí en este capítulo está todo lo que tiene que tener un centro comunitario. Entiendo que los centros sanitarios, por la propia regulación que tienen, pues necesitan esos requerimientos de estar registrado como ese centro. Y para eso existe una serie de figuras que son la autorización sanitaria de funcionamiento, la autorización de instalación, la categoría asistencial, que son las SUS estas que he comentado, las 72, las 73, que es específica para este tipo de actividades, más la 900, que es la que nosotros usamos para englobar a las pruebas rápidas que se hacen en entornos comunitarios. Por supuesto, tiene que estar catalogado, especificado y el profesional sanitario, tienen que tener condiciones de bioseguridad y gestión de residuos peligrosos, porque en general van a realizar toma de muestras a través de sangre en centros de salud. No, salvo en programas específicos, no se utilizan pruebas rápidas, aunque sí que es cierto que hay en centros que sí que se hacen pruebas rápidas o en urgencias, no se hacen específicamente pruebas rápidas per se, se hacen pruebas convencionales, pero en algunas urgencias o en algunos casos de urgencias se pueden utilizar pruebas rápidas. Pero todo el entorno sanitario tiene un nivel de control, de autorización, de inspección y de licencias de apertura, de funcionamiento, etcétera, etcétera, del que escapa todo lo que son los centros comunitarios de realización de prueba rápida, aunque también esto varía dependiendo de las comunidades autónomas, porque en determinados casos, pueden exigirte que estés inscrito como un establecimiento sanitario de acuerdo con una categoría básica, con la actividad U900, y otras pues dicen que esto es screening y que no necesitan nada. Y otras pues están en el limbo que ni dicen ni no dicen. Tú montas en tu centro o en tu entidad el tema de la prueba rápida y van a inspeccionártela o no van, tienes que dar cuenta a la comunidad autónoma o no. Entonces, todo esto es muy diverso, escapa mucho de lo que es el control oficial de lo que es todo el tema de establecimientos, servicios y centros sanitarios. ¿Qué pasa en los entornos comunitarios? Si se utilizan fluidos, si se utilizan muestras de sangre, tienen que cumplir los mismos requisitos que los entornos sanitarios. Pero si utilizan un fluido oral, podrían tener, lo que decía, dependiendo de la comunidad autónoma, que tener una autorización sanitaria de funcionamiento y de instalación con una categoría asistencial, que es lo que habíamos visto, que aquí darían la 900, tendrían que tener un profesional cualificado y no tendrían que tener un gestor de residuos peligrosos, porque hemos dicho que el fluido oral, la saliva, se asemeja a residuo sólido urbano, lo que tiramos a la basura, para que nos entendamos. Mientras que en el caso de utilizar sangre, el propio centro se tiene que convertir, se tiene que dar de alta como un productor de residuos tóxicos peligrosos y tiene que contratar un gestor que recoja ese tipo de residuos. O sea, que el marco cambia muchísimo y, de hecho, en la mayoría de los centros comunitarios se utilizan pruebas en fluido oral, porque simplifica muchísimo la vida, ¿no?
Bueno, pues una vez visto este marco, el versus pues es que no tiene comparación porque son ámbitos, como os habéis visto, completamente diferentes. ¿Cómo estamos articulando desde el plan estos marcos? Bueno, he visto que Mercedes habla un poquito, ¿no?, de la guía de diagnóstico y tal. Yo os voy a encuadrar lo que es la guía de diagnóstico de VIH en entornos sanitarios, que bueno, la hemos publicado después de 3 años de trabajo y 200.000 versiones de la guía. Yo creo que ha tenido como 120 versiones, una cosa tremenda. Pero bueno, por lo menos está ahí y creo que es un avance, es un paso más y lo que pretende. Bueno, pues el plan, además tenemos un plan nuevo que se aprobó en diciembre del año pasado con sus líneas estratégicas, sus ejes de intervención y sus objetivos y que se ha ido rellenando durante este año y además, bueno, un plan de acción que se ha ido desarrollando en este año, del que la RedCo es una de las tareas que había que desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, el plan tiene 3 ejes, uno va dirigido a población general, otros a personas sexualmente activas con mayor riesgo de exposición al VIH o a ITS y ya las personas infectadas con VIH o con una ITS. Tiene 4 líneas estratégicas y 10 objetivos, y las líneas estratégicas pues, es coordinar la respuesta a la epidemia. Nosotros tenemos que tener una coordinación nacional porque nosotros hacemos las estrategias, pero las ejecutan y las implementan las comunidades autónomas. Luego, nosotros sin ellos no somos nada, somos un cuerpo sin brazos. Y luego tenemos una coordinación internacional porque participamos en los foros internacionales, en todos los que podemos, no todos los que queremos, pero bueno, estamos presentes con el ECDC, con la Comisión, la monitorización y seguimiento de la Declaración de Dublín, cuando podemos vamos a las asambleas mundiales de ONU-SIDA, a la OMS no vamos nunca porque las delegaciones son de otra forma, pero nos preguntan sobre los contenidos que se van a tratar en VIH y SIDA. Y luego, bueno, pues la otra forma de coordinar es a través de los sistemas de información de los que Mercedes os ha contado pues algunos de ellos. Y hay otros pues, que estamos desarrollando o intentando desarrollar, como este de recogida de datos de los entornos comunitarios. La otra línea es promover la salud y prevenir la infección, o sea, lo que sería prevención primaria, secundaria y terciaria, y la promoción de la salud, o sea, que entraría pues, lo que es el diagnóstico precoz, la disminución del número de nuevos diagnósticos, todo lo que sería la prevención de las comorbilidades y de las entidades que cronifican la enfermedad. Y en la línea 3 mejoramos los resultados de salud mediante el tratamiento, el seguimiento y los cuidados. En la línea 4 tratamos de garantizar un acceso igualitario en una estructura estatal que no es nada igualitaria para empezar, pero bueno, algo tenemos que intentar garantizar. Y hablamos de derechos y de accesibilidad, es decir, intentamos responder al reto del estigma y la discriminación. Estos ejes, bueno, pues se van articulando de forma de que cada una de las líneas y de las actividades competen más a un tipo de población o a otra, o a todas en general, no me voy a entretener mucho en esto, y sí centrarnos en lo que son el objetivo 5, que es el promover el diagnóstico precoz de la infección por VIH y otras ITS y de las recomendaciones que ahí recoge. Entre la recomendación de fomentar ese diagnóstico precoz de VIH y de otras ITS, pues está la elaboración de la guía de recomendaciones de diagnóstico precoz de VIH en el entorno sanitario, que está finalizada, y hay una guía en entornos comunitarios que estamos ahora iniciando el proceso de creación del grupo para elaborar un borrador que luego bueno, pues será ampliamente difundido entre todos los agentes implicados en la respuesta
a la epidemia. Hemos desarrollado ya un protocolo para implementar esta guía y, de hecho, estamos trabajando en un estudio piloto con varias comunidades autónomas en las que ellos ya van a ofertar la prueba, van a recoger los resultados y vamos a ver qué hay, qué impacto tiene la implementación de la nueva estrategia, aparte de que a efectos de investigación se está haciendo también un estudio coste-efectividad, que está basado en modelos más bien matemáticos y en estimaciones, pero queremos ver cuál es la factibilidad con este estudio piloto de implementar en definitiva las recomendaciones que incluye la guía. Y también, bueno, pues evidentemente, otro de los temas importantes que se recogen las recomendaciones del plan es fomentar la realización de la prueba en entornos comunitarios, tanto en programas in situ como en programas de acercamiento, unidades móviles, etc. Estudiar la factibilidad y la aceptabilidad y, sobre todo, lo que queremos también es mejorar los registros. Una forma de mejorar los registros y de crear un registro muy importante que no solo nos va a dar el número de pruebas que se hacen, el número de resultados positivos que se recogen a través de los test comunitarios, porque nosotros tenemos que enviar información del número de pruebas que se realizan en España cuando tenemos que notificar a los organismos internacionales. ¿Y qué nos pasa? Pues que perdemos una información valiosísima que aunque requiera una confirmación, bueno, pues como el ELISA, que se hace también en el centro de salud, que vamos a hacer, ¿no? Pues creemos que tiene un peso muy importante y que es importante reflejarla, y además, sobre añadido, nos puede dar información sobre estudios de conductas de riesgo. Entonces, podemos tener aquí una información que, como ya os ha explicado muy bien Mercedes, nos puede servir a todos para mejorar y intentar buscar nuevas vías de acercamiento a los retos que tenemos con la epidemia ahora mismo. Esta guía está ya colgada en la página web del Ministerio y lo que intenta, bueno, pues es hacer estrategias para disminuir el diagnóstico tardío de la infección y, bueno, pues intentar alcanzar a ese 30%, entre comillas, de población VIH que todavía no sabe que está infectada. Es cierto que, y está claro y estudiado y documentado, que hay un exceso de coste, además, porque ahora, antes de esto casi no hablábamos, solo hablábamos del beneficio individual para el paciente, del beneficio para la salud pública, porque disminuía las vías de transmisión, porque si estaban en tratamiento la carga viral desaparecía, porque se adoptaban más medidas preventivas, pero ahora además hay que hablar de costes. Y tenemos que convencer a nuestros políticos, en el fondo, que hacer este tipo de estrategias de fomento del diagnóstico precoz es rentable. Tiene un coste-beneficio para el sistema, y el coste-beneficio, bueno, pues ya queda resumido en este estudio que sale de la red CORIS y que dice que la diferencia en los costes son en su mayoría atribuibles a los ingresos hospitalarios, que son 17 veces mayores en los casos de un diagnóstico tardío. Un diagnóstico por debajo de 200 CD4. Y la diferencia de gasto pues viene a ser de 1.012 euros. Es tan importante esta diferencia que cuando hacemos el coste de los patrones de tratamiento, de empezar con una terapia de inicio normal a tener que pasar a una terapia bueno, pues, de rescate, etcétera, etcétera, bueno, pues el coste medio puede pasar desde 4.500 euros a 14.000. O sea, tratar a una persona infectada por VIH. Entonces, pues cuanto antes diagnostiquemos, evidentemente, el coste para el sistema es muchísimo menor.
Y bueno, pues en definitiva, los objetivos de la guía son promover el diagnóstico precoz, fomentar la realización de la prueba, aportar recomendaciones específicas para la indicación de la prueba y ofrecer a los profesionales sanitarios información y formación, porque bueno, pues todos sabemos que lo que es atención primaria, yo no voy a insistir en ello, y potenciar la autonomía del paciente en la decisión de realizarse la prueba. Nosotros, esto lo ha comentado Mercedes, no voy a insistir mucho, en lo que es la oferta. La gran novedad que tiene realmente la guía es que por primera vez se hace una oferta rutinaria. No una oferta rutinaria dirigida a poblaciones específicas, como ha comentado Mercedes antes, embarazadas y personas que ingresan en prisiones, sino a población general. Ella ya ha comentado cuáles son los límites, bueno, ahí están recogidos el 90% de los nuevos diagnósticos y bueno, pues tiene esa limitación, pero también creemos y lo ha comentado, que por las experiencias que ha habido en ofertas rutinarias universales, pues los resultados no han sido todo lo buenos que se esperaban. Entonces, vamos a dirigirnos a focalizar en un grupo de población, vamos a ver qué factibilidad tiene esto, qué resultados obtenemos y nos podremos replantear por dónde seguir en la estrategia. No obstante, no quiere decir que la guía solo vaya a eso. La guía insiste muchísimo en que haya una oferta dirigida de la prueba, que evidentemente va a ir pues, a todas las personas que tienen una mayor exposición al VIH. Yo no voy a insistir en la lista porque todos la conocemos ampliamente. Pero además ofrece, y esto lo hemos incorporado de las recomendaciones que hace la plataforma VIH en Europa, con su guía de enfermedades indicativas de VIH para la petición de la prueba y bueno, pues vienen en definitiva a cubrir todo ese espectro de depende de que tenga una persona con una patología, pienses que a lo mejor pues, también le tienes que pedir un VIH. Entonces empezamos a hablar de la primoinfección. Al que pilla una primoinfección le dan un premio, porque claro, los síntomas son absolutamente inespecíficos, ¿no? Entonces tampoco, a mí me han llegado a decir, entonces ¿qué pasa? ¿Que todo el que va al centro de atención primaria con una gripe hay que pedirle un VIH? Digo, pues evidentemente no, pero no está de más que se sepa que si ese cuadro gripal se acompaña de una serie de cuadros, bueno, pues más específicos, pues de ras cutáneo, de diarrea, de fiebre más elevada que no cesa, etcétera, etcétera, pues que, y dependiendo de si conoce a la persona que tienes enfrente, pues ofertes la prueba o no. Por supuesto, jamás se nos debería de pasar una enfermedad definitoria de SIDA. Vamos a ser también claros que a veces se pasan. Pero bueno, pues en esta guía de recomendaciones también hay, bueno, se incorpora una tabla sobre la validez de los síntomas y signos de la infección aguda, o sea, que pues si tienes ulceraciones, la fiebre, la pérdida del peso, etcétera, pues puede orientarte más a decir, pues oye, esto no es una gripe normal, puede ser otra cosa, ¿no? Y luego pues, incluye enfermedades indicadoras de infección por VIH asociadas a prevalencias. Entonces, bueno, pues son unos listados que hay que tener en cuenta y que quizá a lo mejor pues, son muy extensos para atención primaria. Nosotros en atención primaria entendemos que no pueden estar a lo mejor al tanto de toda esta lista patológica, pero que desde luego en especializada y pues no se pueden escapar sin un diagnóstico. Y eso pasa con las indicativas de VIH y las definitorias de SIDA. Y esto es para impulsar esa oferta dirigida. Y bueno, pues establece también los principios básicos para la realización de la prueba, que es voluntaria, confidencial, con un consentimiento informado, pero ojo, no queremos que el consentimiento informado se convierta en una barrera para la realización de la prueba.
Entonces, bastaría con un consentimiento verbal con relación en la historia de que se le pide la prueba y que acepta y punto. Evidentemente accesible, gratuita, consejo, información, dependiendo también del entorno donde está. Tampoco podemos parar de hacer pruebas porque el consejo post-prueba no sea el ideal, y para eso nosotros, de hecho, desde las subvenciones financiamos proyectos a las ONGs para hacer ese trabajo, incluso en centros hospitalarios, ¿no? Donde ante un resultado VIH positivo son las ONGs las que hacen las sesiones de consejo, información, prevención, etcétera. Asesoramiento. Entonces, bueno, incluye también una serie de frases y de regladas para conseguir ese consentimiento verbal. Y bueno, lo que os he dicho antes, y que en el algoritmo pues queda muy claro que tenemos las personas con sintomatología sugerente, que van a ser la primera infección más las enfermedades indicadoras de VIH o definitorias de SIDA, y por supuesto la realización obligatoria, que además es por ley, y bueno, pues no es que a nadie le obliguen a hacer la prueba, pero si se hace en tejidos a órganos trasplantados, inseminaciones de semen, en la obtención y la recepción, en la donación de sangre. Luego tenemos la oferta dirigida, que ya hemos visto que va a las personas con una alta exposición o procedentes de países con una alta prevalencia, que vienen definidos en la guía, y la oferta rutinaria, que se aumenta con el espectro de población que hemos cogido dentro de atención primaria. Y bueno, se habla también de información y consejo pre-prueba y de información y consejo post-prueba. Todo el mundo, y yo he oído, y vosotros que tratáis más con personas que tienen un resultado positivo, que dicen, es que me sueltan, pues mira, eres VIH positivo, y ella, no se preocupe, le voy a derivar al hospital, allí le cuentan. Hay de todo. Hay también gente que dice, no, el médico me citó en una hora aparte, estuvo un buen rato conmigo, me explicó, me derivó. Pues todos tendríamos que ir a converger en un mínimo de información y dada de una forma más adecuada o no. Pero y sobre todo también pues contar con los que son a lo mejor especialistas en hacerlo, ¿no? Los counselors, la gente que da counseling, que pueden ser psicólogos o gente entrenada. A mí me gusta mucho el término en el Reino Unido, dice, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay no sé qué, y hay counselors. Entonces, bueno, pues esa figura creo que es muy importante y que tiene, dado que el sistema sanitario convencional puede adolecer de determinados aspectos y de formación y de tiempo para hacerlo bien, pues se pueden derivar y utilizar estos recursos. Dentro de la infraestructura hemos visto, claro, en la guía de entornos sanitarios no hablamos nada de si el centro tiene que estar autorizado, etcétera, 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 porque aunque sí que es cierto que afecta tanto a centros públicos como privados, presuponemos que, bueno, algún pirata puede abrir algo siempre por ahí, sobre todo clínicas de estética, ¿no? Pero están, en principio, suelen estar reguladas y se inspeccionan y se pasan inspecciones antes de abrir. Entonces, y aquí ya entramos en lo que será el futuro contenido de la guía de entornos de VIH en entornos comunitarios, porque bueno, lo que pretende es recopilar todos esos requisitos generales que hacen falta para la realización de las pruebas, tanto legales como de responsabilidad, como de calidad en la realización, protocolos de buenas prácticas, el counseling, la cualificación del personal que participa en los programas, cómo es el entorno, la derivación, la evaluación y los indicadores. Como después os van a hablar de buenas prácticas, os van a hablar de los test, etcétera, etcétera, yo me voy a centrar en lo que es el entorno, la responsabilidad legal y un poco fundamentalmente en esos aspectos.
Entonces, en la guía, ¿qué debemos de incluir? Bueno, pues debemos de incluir información, que se recoja información sobre la entidad y los responsables de realizar las pruebas. ¿Qué formación académica tienen? ¿Qué población diana es a la que se dirigen? Información sobre los recursos. Las entidades tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, que tienen que tener claro que lo deben de tener, sobre todo si se utilizan además voluntarios, tienen que tener un seguro de voluntariado. Que esté muy claro quién es el personal que participa en el proyecto de las pruebas, quién hace las pruebas, qué cualificación tiene esa persona, cómo la ha obtenido, dónde ha realizado el curso, qué horas lectivas ha tenido. Es muy frecuente oír, y nosotros que financiamos programas y mucho de esto ya lo impusimos que se recogiese las entidades que hacían pruebas, que esto es un listado que está metido en un anexo de las subvenciones, porque nos dimos cuenta en un momento dado que íbamos a ver quién era el que hacía la prueba y no teníamos ni idea. Es que a veces no teníamos ni idea de la prueba que hacían, bueno, porque veíamos las memorias, pero tú cuando coges que pides un proyecto tienes que basarte en ese proyecto, no en que yo sé qué hacen o dejan de hacer. Y entonces, bueno, pues tenemos que tener claro que hay que hacerlas con garantías de calidad y con buenas prácticas y que esto es la base, el cimiento para poderlo realizar así. Y que la cualificación es muy importante. Yo a veces me quedo un poco así como preocupada por dentro cuando me dicen, no, sí, ¿y tú dónde has hecho el curso? No, me he ido a la entidad tal. Y a veces la entidad tal la conoces y sabes que lo hace fenomenal, pero a veces es la entidad cual, que no sabes nada de ella, que es una entidad pequeñita que hace 15 pruebas y te has ido con ellos a aprender. Pues yo, la verdad, se me eriza un poco el pelo del brazo, porque si ellos cometen un error, tú vas a cometer 5, porque además vas a aprender una técnica con errores. Bueno, aparte de eso, hay que tener información sobre registros muy clara. Si dispones de esos registros, es muy importante tener la marca y el tipo de test que se utiliza, pero también el número de lote, porque si hay algún error en las pruebas, alguna deficiencia, tú tienes que intentar rastrear. Si todos sabemos, los test son anónimos hasta que sale positivo. Y la persona, bueno, pues la tienes ahí, la vas a hacer una derivación y más un acompañamiento. Pero tienes que tener alguna forma, aunque no te des un nombre o tú le utilices un código o lo que quieras utilizar en tus registros, pues poder trazar, tener la trazabilidad de qué es lo que le has puesto a esa persona, en qué fecha, en cuándo y en qué lote. Porque si ha habido un error en la prueba y está dando falsos positivos o al revés, falsos negativos, más de lo que la sensibilidad y especificidad del test cabría esperar, pues es que hay que intentar llamar a esas personas para repetirles la prueba. Hay que controlar el stock de almacenamiento, hay que controlar la temperatura. Tiene que haber protocolos de buenas prácticas por escrito. Hay que tener sistemas para la evaluación y la descripción de indicadores de evaluación de la actividad, que ahora además tenemos los de Covates, que son por lo que hay que recoger y ya están ahí además, y están validados y los utilizan en un montón de países europeos. Datos sobre las normas de utilización. No se pueden comprar los test en Internet de cualquier manera. Los test tienen que estar su comercialización en España. No puedo comprar un test en Francia porque esté comercializado en Francia si aquí no está autorizado para su comercialización. O sea, porque puede haber especificaciones que difieran o que se exijan cosas diferentes. O sea, no vale un test de estos, se consigue un marcado C en una agencia de evaluación de productos de medicamentos y productos sanitarios de cualquier país de la Unión Europea. Y eso ya le hace obtenedor del marcado CE. Pero cuando quiere ir a vender ese producto con su marcado CE a otro país de la Unión Europea, tiene que hacer una comunicación de comercialización.
¿Por qué? Porque hay que comprobar que las traducciones que se hacen de las instrucciones, de los efectos adversos o lo que sea que puede producir ese producto sanitario, estén bien traducidas, estén adecuadas a los tiempos o a lo que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios decida en este momento en el caso de España. Hay que dar información, tiene que estar integrado todo el tema del counseling, la garantía de confidencialidad. Ojo, que aunque a veces no recojáis datos de carácter personal porque no cojáis el nombre, el teléfono, la dirección, etcétera, etcétera, podéis estar recogiendo y puede ser considerado información clasificada, aunque sea codificada, y tiene que estar dado de alta el fichero. Eso tenerlo muy en cuenta. Que yo no sé si hasta qué punto muchas ONGs, sobre todo las pequeñitas que no hacen muchas pruebas, tienen esos ficheros regularizados. El protocolo de derivación para confirmación del resultado, en el que debe de aparecer el centro y si se realizan actividades de acompañamiento o no. Además, hemos descrito cómo tiene que ir todo el proceso, pero es también muy importante el entorno. Y en el entorno es muy importante cómo es el local, qué tipo de estructura es, si es fija o móvil, si tiene un espacio independiente para la prueba, que lo tiene que tener, porque si no, no sería confidencial. Si las condiciones de almacenamiento son las adecuadas o tiene un espacio de almacenamiento. Normalmente los kits de prueba rápida pues no requieren condiciones de conservación demasiado estrictas. Pues van desde 2 grados hasta 27 o 30 grados, dependiendo del tipo de test. Pero si hay picos muy altos, pues se puede deteriorar. Si hay humedades, se pueden deteriorar. Hay que tener muy en cuenta las fechas de caducidad. Y bueno, pues esas control de temperatura en la sala, los registros asociados a los lotes, los contenedores higiénicos en caso de que sean necesarios, que tienen que ser estancos, no más de 70 litros de capacidad. Tiene que haber tomas de agua, dispensadores de desinfectantes. Y otra cosa en la que quería incidir mucho es en la cualificación. Nosotros en la guía pretendemos dar un modelo y un esquema de mínimos que tiene que contener la formación, tanto de horas teóricas como de práctica. Y el objetivo de esa formación pues, será reforzar los conocimientos de los riesgos en las vías de transmisión, reforzar las capacidades de prevención adaptadas a la población diana y adquirir el conocimiento y la competencia para la realización del test que se elija. Por eso empezamos hablando de contenidos jurídicos y éticos, del counseling preventivo centrado en el usuario y en sus parejas, de la importancia de la confidencialidad, el conocimiento de la prevención y la transmisión del VIH y otras ITS, además de la historia natural de la enfermedad, el protocolo de actuación ante riesgos biológicos con las precauciones universales, la gestión segura de los residuos biológicos y el mantenimiento del control tanto de los suministros como de la temperatura. No hay que tener muy en cuenta el volumen de test que se hacen a la hora de hacer las peticiones o las compras para no almacenar y tener test antiguos o que puedan llegar a estar fuera de la fecha de caducidad. Además, tenemos que hablar de control de calidad y de cómo resolver errores. Es decir, si me encuentro con resultados discrepantes frecuentemente o indeterminados y demás, pues tengo que tener conciencia de que ahí puede estar pasando algo. Y sobre todo, si tengo confirmación del resultado de mis test positivos y resulta que son todos negativos, pues hay que sospechar que algo está pasando. Entonces, la primera es examinar tus protocolos de buenas prácticas, tus registros, etcétera, etcétera, y
e inmediatamente contactar con el laboratorio proveedor del kit, porque, bueno, tú has podido tú puedes detectar algún problema en tus registros, pero también ha podido haber algún problema en la fabricación, manipulación, envío, etcétera, etcétera, del test, y eso nos tiene que hacer actuar. La toma de muestras, los pasos en el procedimiento de realización, notificación de resultados, la derivación de usuarios, por supuesto la lectura y la interpretación del test. Cuanto más test haces, más son lecturas subjetivas. Entonces, más minimizas esa subjetividad, eso está claro. La trazabilidad, la gestión de las historias y los datos, y la detección de los problemas y las acciones correctivas. Ojo con los tiempos de conservación de los datos que tenéis. Y si los desecháis, los tenéis que destruir. No os podéis tirar al contenedor de al lado, pero ya sabéis lo que pasa con los papeles de los contenedores, que siempre te los encuentran. Las cuentas de Suiza cuesta más, pero los papeles de los contenedores, vamos, fina. Entonces, la realización de todo este curso tiene que dar lugar a una capacitación que debe de ser evidenciada de alguna forma. Entonces, proponemos que, bueno, pues que se haga la observación directa no solo del curso, sino de cómo se realizan esos tests, con una superación de una formación práctica. Los franceses lo tienen hasta regulado mediante una orden y dicen que para pasar, una vez que haces el test, pues tienes que hacer al menos conseguir para tener esa capacitación 3 lecturas positivas en las prácticas, o sea que te hacen... Bueno, nada depende del centro. Bueno, 3 lecturas positivas significa que haces muchos test, porque no es que hagas 3 test, es que son 3 positivos. Pueden ser muchos test. Depende del colectivo, pueden ser muchos o muy pocos, pero bueno, como no sabemos si se distribuyen luego aleatoriamente o van los que más tienen, pero bueno, eso, y que se haga un role-playing, estoy acabando ya casi, y todo el tema de, bueno, pues control o un test pre, un test post, la asistencia, pues todas estas cosas que se hacen en los cursos, pero a mí me pareció muy interesante recoger el tema de que por lo menos tienes que alcanzar en las prácticas 3 lecturas positivas de un test. En el centro, bueno, pues... hay una serie de características que deben de tener los locales, y es que tienen que ser en un área, hemos comentado ya, que se garantice la confidencialidad, en las condiciones adecuadas para tomar la muestra y realizar la lectura, que sean superficies planas, fácilmente limpiables, etcétera, etcétera, que sea un espacio que favorezca la comunicación para mejorar el consejo y hacer una relación más empática. Tiene que ser un local espacioso para que puedas organizar los suministros, mejor si puedes tener una zona de almacenamiento aparte del sitio donde realizas el test, de fácil limpieza, mantenimiento, de asegurar la temperatura, yo a esas horas ya es que estaba pintando colores, pero bueno, que no se pase la temperatura idónea de los test, los registros, como siempre, los equipamientos, si es necesario, sistemas de refrigeración y servicios de lavado de manos y limpieza, y bueno, tener desinfectantes pues también conviene. También el entorno donde se realiza la prueba no solo tiene esas condiciones físicas o cómo se realiza la prueba, sino que conlleva unas condiciones de seguridad en la realización de la prueba, y para eso está la utilización de equipos de protección individual cuando sea necesario, como mínimo que hay que ponerse guantes, lavado de manos, toallas de un solo uso, secadores eléctricos, avisos sobre no comer, beber o fumar en las zonas donde se realiza el test, no permitir la presencia de personal ajeno a la realización del test que interrumpa o entre mientras se están haciendo los test, que haya contenedores de disposición segura de material del test y los residuos cuando sea necesario. Ya os he dicho que los de saliva los podéis tirar a una bolsa de basura normal y corriente. No reciclable. No se reciclan. Los medicamentos tampoco se reciclan, ya que lo digo de paso. Y bueno, pues tener protocolos para el caso de riesgos biológicos.
puedes tener un accidente y tenéis que tener un protocolo para dónde acudir, tener un centro de referencia para que valoren el riesgo de ese accidente biológico. Y bueno, tener en cuenta que el tipo de prueba condiciona las medidas estas de bioseguridad. Y entonces, bueno, pues esa bioseguridad pues, viene de la manipulación de los fluidos biológicos que pueden tener riesgo de la transmisión no solo de VIH, sino de hepatitis B y hepatitis C. Bueno, las medidas ya lo hemos contado, los residuos y los protocolos que tienen que estar adaptados a la prueba. La higiene de manos, las guantarillas, mascarillas, batas, equipos utilizados, lo de tema de objetos punzantes. ¿Por qué es importante ponerse una bata cuando se hace una actuación sanitaria, aunque os parezca una tontería? Porque bueno, tú en tu ropa puedes tener determinados contaminantes que pueden afectar o no el resultado, la manipulación de esa prueba. Entonces, pues es importante. Fíjate, hay registros en el que dice que no se debe llevar la misma ropa cuando tú estás haciendo la actividad de la reacción de la prueba que cuando tú vas y vuelves de tu casa. Entonces, si tú tienes una en tu entorno de trabajo, por eso se ponen las batas los médicos, no porque les guste molar o algo así, ¿no? De bata. Nosotros, como trabajamos en un despacho, pues eso de las batas ya pasaron a la historia, pero bueno, que sepáis que los residuos tienen una tipificación que, desgraciadamente, también tiene pequeñas variaciones dependiendo de la comunidad autónoma. Y entonces uno va y dice, este es un residuo 4A, y entonces dice, no, para mí es un 3. Y entonces este es un residuo 3, pues no, para mí es un 4B. Y entonces, claro, te flipas en colores, ¿no? Como el riesgo es distinto según el tipo de comunidad autónoma. Bueno, como tantas cosas, pero bueno, que sepáis que la eliminación está condicionada al riesgo de que ese fluido pueda estar contaminado, es decir, pueda causar una infección a un tercero. Y luego, bueno, pues puede haber determinados riesgos laborales de la persona que hace la prueba que puede ser interesante pues que esté vacunada, sobre todo si de determinadas enfermedades, pues en este caso la hepatitis B, la hepatitis A, bueno, sí, la hepatitis A también. Y desde luego tener el protocolo, la higiene básica, conocer las medidas universales, pues del lavado de manos inmediato, la desinfección, si hay un desinfectante adecuado, no con lejía. No se desinfecta, no se echa nadie lejía si se pincha con una lanceta, etcétera, etcétera, porque hace un test en sangre. Porque la lejía es corrosiva o como mínimo las concentraciones que hay por ahí son irritantes y rompen la barrera y pueden favorecer el paso. O sea que la lejía está muy bien para limpiar el baño, que a mí pero no para ponérsela cuando uno tiene una herida con riesgo biológico. Y bueno, pues nada, muchas gracias y espero no haberos dejado filetes porque el tema desde luego se las traía. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Para aquellas personas que estéis haciendo fotos, es verdad que Olivia es muy fotogénica, pero bueno, también os vamos a colgar las presentaciones en la web, ¿vale? Para que no os preocupéis, que las tendréis a disposición en breve. Bueno, pues empezamos con las rondas de preguntas. No sé si hay por ahí unas cuantas. A ver, empezamos por aquí. Sí. Bueno, pues gracias, Olivia, por la presentación. Y yo soy José Manuel Canales, del Comité Antisida de Valencia, y quería preguntar, bueno, nos ha comentado que en el caso de las pruebas de sangre es necesario la presencia o la manipulación de un personal sanitario. Y quería preguntar si es la misma persona la que manipula, se pincha y tal, si se podría esquivar como esa norma. A mí no me puedes preguntar eso. A mí no me puedes preguntar. Yo sé, mira, te lo voy a explicar yo, Carmen. O sea, tú me estás diciendo... Si la persona utiliza manipula su muestra. Tú tienes... No, hombre, es que si tú manipulas tu muestra, no haces el test, es un autotest, ojo, y eso no está permitido. Los test comercializados en España no están permitidos para su uso como autotest. O sea que
Todos sabemos, y no vosotros, que también hay entidades que hacen estudios con el Carlos III sobre la factibilidad del uso de las pruebas rápidas de VIH como test guiado o no guiado. Pero son estudios. Tú a mí no me puedes decir que haces eso. No, yo no digo que lo haga, no digo que lo hagas. Te estoy preguntando, No, o sea, vamos, sí. ni tampoco vale que digas, Si esta oye, alternativa... en mi personal figura un profesional sanitario que es voluntario y el pobre se pasa por allí pues 1 hora, 2 tardes a la semana y el resto de la semana hacéis pruebas en sangre y las hace un profesional cualificado. Bueno, pues no se podría. No se podría, yo aquí voy a poner que no soy mala y entonces no se podría. Ahora, que se hace... O sea, no es una alternativa. No. Pero es como lo que pasaba con los protésicos dentales que tenían un título de dentista al que pagaban un porcentaje y ellos eran los que hacían actuaban en tu boca, ¿no? O sea, pues no era una persona titulada, un protésico dental es el que hace los dientes. Pero no podría hacer ni empastes ni colocar siquiera ellos las dentaduras. Y bueno, pues tenía ahí una persona que figuraba. Ojo, nunca pasa nada, pero si un día pasa algo, la responsabilidad es del que está permitiendo que se haga eso, ¿eh? Que quede claro. ¿Qué riesgos o qué, o sea... Hombre, pues tú imagínate que esa persona dice que eres tú el que le has transmitido el VIH en la práctica de la prueba, que es como muy irreal, pero a ti te ha metido en un proceso de momento hasta que se descubre si es o no. Si le creas una infección en el dedo al pincharle con la lanceta... No, o sea, yo no me refiero a eso. O sea, sino que la lo misma hace. persona, efectivamente. Pero es que estás utilizando un test que no está autorizado como autotest para hacerse un autotest. El autotest, otro día hablamos. Vamos, porque es una cosa que está candente, ¿no? Hay ahora mismo ya en la Unión Europea una petición de marcado CE para autotest. Entonces, pero vamos, que no es una opción. Porque el que hace, se pincha y tú le pones el capilar o no pones el capilar. O sea, no es una cosa, no es una práctica, o sea, es una hipótesis, no es una práctica que estamos describiendo. No es una práctica que estamos describiendo. Para eso está el Oral Quick, o sea que... Ya, sí, pero a mí me choca a veces cuando veo que un test, es que si veo, eso antes lo pasábamos un poco más, pero ya ahora lo primero que miro es qué tipo de test hacen y si tienen profesional sanitario. Y prefiero que sea contratado. Que a ver, en nuestro caso tenemos enfermera y médico, o sea, y contratados. Ya. Sí, yo sé que hay problema de eso, pero para eso están los test rápidos en saliva, que gracias a Dios, pues ahora, al principio había muchas dudas de si tenía la misma sensibilidad, especificidad, etcétera, etcétera. Pero, mira, el programa y los que participan de aquí en el programa de Andalucía, que usan desde siempre el test epidural, el Oral Quick, pues está funcionando muy bien, no tiene más riesgos. Entonces yo de verdad me sorprendo cuando todavía veo alguna ONG que de repente digo, anda, y hace en sangre. Nosotros lo hacemos en sangre, estamos autorizados por la Generalitat para hacerlo. Claro. Pero tenéis, claro, efectivamente. Tú que estás en el checkpoint. Entonces, no, pues eso, no, simplemente comentar esto, ¿no? Que nosotros en Barcelona, por ejemplo, en dispositivos, estamos autorizados por la Generalitat para realizar las pruebas de test rápidos en pinchazo en el dedo, o sea, y en ese sentido nunca hemos tenido ningún problema. Si la persona está bien preparada, bien cualificada, no tiene por qué ser un sanitario. Bueno, eso es en Cataluña porque como consideran que es una técnica de screening, pues la puede hacer el personal entrenado. Pero no en todas las comunidades es así, que es algo que os he dicho antes. Ojo que no, igual que hay comunidades, ellos no quieren ni oír hablar que se os diga que de repente os tenéis que registrar como establecimiento sanitario básico con la U900 y hay comunidades que estarían encantadas de que eso saliese adelante, porque es la forma de asegurarnos de que los requisitos en los que estáis haciendo la prueba, por lo menos los requisitos estructurales, son los adecuados. Y hay una serie de controles que son los adecuados. O sea que...
A ver, más preguntas. Creo que al fondo había alguna. Contestada. Por ahí. María. Hola, buenas días, Olivia. Quería saber si, soy María del Comité de Palencia, si el plan estratégico por parte del Ministerio incluye algún tipo de actividad o de campaña en los medios en los que se promocione o se genere un interés en aquellas personas de las que hemos hablado antes que en ningún momento se han planteado que a lo mejor les hacía falta hacerse una prueba. Pues sí, nosotros hacemos la campaña del Día Mundial del SIDA, que siempre va dirigida a población general. Lo que pasa es que últimamente son como campañas ocultas, porque solo las vemos nosotros que las creamos, ¿no? Bueno, no que las creamos. El año pasado sí la creamos incluso hasta nosotros, pero vamos, se colgó en la página web y la vimos nosotros, pues la tuvimos mucho cariño porque era nuestro hijo y yo la tengo ahí pues, incluso impresa en mi despacho. Porque es la realidad que tenemos, nuestra opción de difusión de las campañas hoy por hoy es a través de redes sociales. La campaña se difunde durante 15 días en determinados medios que no elegimos nosotros y que de repente, aunque los elijamos, van y nos los quitan, y es lo que hay. Este año hubo una campaña coincidiendo con las fechas del orgullo gay para hombres que tienen sexo con hombres, también enfocada hacia la prueba, a la realización de la prueba, y la misma creatividad se va a repetir para el Día Mundial del SIDA. Y bueno, pues hemos lanzado ya, nosotros facilitamos esa creatividad a las comunidades autónomas. Muchas de ellas van a hacer materiales impresos, van a editar carteles o folletos o otro tipo de material visible, pero la mayoría, ya la difusión de nuestras campañas va toda a través de redes sociales. O sea que yo creo que la campaña empezaba el día 25 y acabará el día 5 o una cosa así. Y se lanza, o sea que mirad la página web del Ministerio o las redes sociales del Ministerio y veréis los banners. Y va realmente, las campañas del Día Mundial del SIDA van para concienciar a la población general. No recuerdo el lema del todo, pero es algo así como el VIH, tenlo presente, no es una cosa del pasado, no es algo del pasado, tenlo presente, hazte la prueba. Entonces es un banner que, bueno, hay gente que le gusta mucho y hay gente que le horroriza, ¿no? Pero bueno, lo que va es una imagen pues como de lo de las bolas, que hace el efecto de las bolas que van y vienen, pues eso. Y luego el banner activo pues hace el movimiento de las bolas, pasa la siguiente y las dos siguientes imágenes tienen el mensaje y bueno, pues cuando lo ves así en movimiento te parece menos horroroso, pero... Se ha grabado, yo no he dicho nada. No, si los acabamos queriendo a todos. Sí, para la población general está curioso, está gracioso, sí. Pero vamos, hemos tenido gente que ha dicho que qué horror y gente que ha dicho que les encantan, que lo quieren usar para más años. O sea, que si podíamos quitarlo de Día Mundial del SIDA 2014 porque lo quieren usar para otras campañas. Y bueno, pues ya hemos demostrado que se pueden usar hasta 4 años, que es hasta que tenemos la propiedad intelectual del producto. Bueno, pues me dicen ya que tenemos que acabar, que tenemos que dar paso a la siguiente ponencia. Entonces, creo que no quedaba ninguna pregunta más en el tintero. Simplemente agradecer otra vez la participación de Olivia, siempre cercana, siempre había una llamada de teléfono. Y nada, que muchas gracias por venir y gracias por la ponencia.